Estamos de regreso en esta mesa de análisis acerca de las propuestas de aquellos que aspiran por una diputación en el Distrito 26 que comparte la delegación Coyoacán y Benito Juárez. Y nos quedamos ahora con el tema de seguridad que fue, creo que todos lo tocaron, todos los aspirantes. Iniciamos contigo, por favor. Sí, es un tema muy importante ya que, bueno, Benito Juárez y Coyoacán se han vuelto demarcaciones donde existe mucha inseguridad, donde no puedes salir ya de tu casa, donde no puedes ya tomar un Uber porque quién sabe si es pirata, donde creo que debe de implantarse un sistema de cámaras por toda la demarcación, que esto no es facultad de los diputados, pero los diputados están ahí para hacer nuestra voz. Pero lo propusieron, ¿no? Por ahí lo propusieron todos, yo creo. Pero sí que tengan muy claro que pues están ahí para hacer nuestra voz y que si bien ellos no pueden hacer esos programas, sí pueden presionar a quien sí lo puede hacer. Claro, tema de cámaras, pero también la profesionalización y mejor sueldo para los policías, ¿correcto? Sí, también a mí esa propuesta me agradó bastante. Creo que ya también llegó el momento en el que la ciudadanía ya no aguanta la inseguridad, ¿no? Hay muchos ya comités vecinales de autodefensas y demás cosas que se está saliendo del Estado de Derecho la inseguridad. Entonces, sí es cuestión, como dice mi compañera aquí, de la Asamblea Legislativa, de escuchar estas quejas ciudadanas y poder dar solución a través de gestiones o legislación. Claro, Sari, y también por ahí comentaban incluso un consejo ciudadano que trabaje en conjunto con las autoridades. Yo creo que sería una muy buena idea, pero antes de enfocarnos en un consejo ciudadano, creo que sería importante retomar la idea de la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, porque es algo que hace falta y es imperante la desconfianza que existe por parte de la sociedad civil hacia la fuerza pública y hacia quienes fungen el papel de protectores de los ciudadanos. Entonces, yo creo que antes de un consejo ciudadano, lo que deberíamos de hacer es mejorar y reforzar ese órgano que ya tenemos destinado de antaño al cuidado y la protección de los ciudadanos, que no sirve, al parecer no está, evidentemente no está cumpliendo con sus fines. Entonces, claro, y en este tema regresamos como siempre al cómo. Alguien dijo, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque siempre se quedan las propuestas al aire, muy bonitas, pero ¿quién dijo cómo lo van a llevar a cabo? Creo que aquí también coincido con mi compañera, ese no es atribución de los diputados, ¿no? O sea, ellos sí pueden proponer y dar gestiones a través de la delegación, pero sí sería importantísimo de dar un cómo, ¿no? Porque nada más se quedaron en las ideas, en una buena práctica, pero no aterrizaron como ellos deberían de poder hacerlo, o sea, etiquetando programas, etiquetando políticas públicas o proponiendo a través de una iniciativa de ley estas nuevas formas de contraatacar. Claro que sí. Ya estamos por terminar esta mesa de análisis donde tratamos el desarrollo urbano, seguridad, lo que es los servicios como el agua, ¿no? Ahí en la Benito Juárez y en Coyoacán. Tus conclusiones, por favor. Bueno, siempre un debate es bueno, son, como ya lo dije, batallas de ideas. Me gustó mucho la mesa, insisto que hubiera mujeres, yo creo que las pocas mesas donde ha habido más mujeres y sobre todo también el candidato independiente que vino más que a debatir, a abonar. Entonces creo que también es momento de volver a ver a los independientes, de escuchar a las propuestas, mujeres jóvenes, mujeres preparadas, mujeres con experiencia y bueno, esa sería mi conclusión. Claro que sí. Sari, tus conclusiones, por favor. Bueno, sin sonar feminista, a mí también me encantó que hayan venido mujeres, pero ya sean mujeres, ya sean hombres, ya sea el género que sea, yo creo que lo importante es que nuestros candidatos nos enriquezcan con propuestas, que nos planteen el cómo van a darle solución a los problemas que ya tenemos, porque finalmente eso es lo que estamos buscando en ellos, ¿sabes? Porque simplemente quedarnos a discutir sobre los problemas que ya vemos, pues cualquiera de nosotros lo puede hacer. Claro. Finalmente en sus manos está el poder de cambiar y en sus manos está la obligación de decirnos el cómo lo van a lograr
máxime para demarcaciones tan importantes como estas Ok. del Distrito 26. Perfecto, pues hemos llegado al término, Juan Pablo, una disculpa, hemos llegado al final de esta mesa de análisis. Le quiero agradecer a Ivonne Corral, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, también a Juan Pablo Castañeda, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por parte de la UNAM, y por supuesto a Sari Cañas, licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias. Pues esto fue la mesa de análisis de aquellos contendientes a una diputación por el Distrito 26 en Benito Juárez y allá en Coyoacán. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches.